Había un papelito repleto de números y cuentas, en un rincón del mostrador. Alguien lo había olvidado casi por descuido. Humberto presentaba una frente amplia, desprovista de todo cabello. Hacia atrás, los pocos pelos se agrupaban en tonalidades grises. Los lentes caían sobre la nariz recta como un puente, y finos bigotes subrayaban la comisura de los labios. De perfil, podía decirse que sus mejillas estaban infladas, como un vidriero presto a soplar por la tubería. Inclusive se podía adivinar cómo habría sido la imagen de Humberto durante su niñez, rolliza, rechoncha, linfática, pletórica de dicha, juego, vida y sumisión. Y los rulitos que coronaban su nuca, envueltos en otros tonos grises que había conservado a través del tiempo. Tenía 5 dedos en cada una de sus 2 manos, y un anillo en cada uno de esos 5 dedos de cada una de sus 2 manos. Había un anillo de compromiso, otro de casamiento, otro de bodas de plata, otro de bodas de oro, otro de fantasía con una piedra verde donde resaltaban sus iniciales, forjadas en plata, otro de miembro honorario del Club de Reducidores de Cabezas, otro de los 25 años con la empresa donde trabajaba, otro del Braves Club por haber donado media docena de barajas francesas de segunda mano, otro de hojalata, donación de la parroquia del barrio, y otro más, de la Boy Scout Association, en homenaje de sus compañeros al retirarse por su voluntad, portando sobre su encorvada espalda 20 años sirviendo fiel. Acostumbraba salir temprano de su casa y entrar temprano a la oficina. Abría sus archivos particulares, donde solo él tenía acceso, y comenzaba a revisar pacientemente cada tarjeta, memorizando nombres, apellidos, números de documentos, estados civiles, ocupaciones, nombres de las esposas si las hubiere y horas libres que tuvieran por minuto. Humberto se convirtió, así, en un corresponsal común y reservado de todas aquellas personas que, bajo su cerebro, podían descansar con tranquilidad, cuando las negras sombras de la noche se cernieran sobre sus casas, porque Humberto trabajaba en una compañía de seguros, y allí estaba Juan Artemio, asegurando un auto último modelo color rojo, o Juan Antonio, pidiendo de rodillas que conservaran bien la póliza de su casa de fin de semana, o Juan Esteban, rogando que su cadena de 32 salas cinematográficas no fueran consumidas por el implacable fuego de los dioses. Y Humberto sabía que Juan Artemio, Juan Antonio y Juan Esteban podían descansar en paz, en el buen sentido de la palabra, y a veces se preguntaba si alguno de ellos no le elevara una plegaria, antes de acostarse o de llevarse a la boca el primer alimento, pidiendo y rogando que Humberto no sufriera accidentes, no le acometiera una hemiplegia o catalepsia al estilo Poe, o alguna de esas enfermedades palúdicas que estaban tan de moda o, lo que sería peor, que no lo arrollara algún medio de transporte pesado, al cruzar una avenida, sin la correspondiente cautela de tener que hacerlo por las sendas peatonales. Y que el Señor lo conservara en la gloria. Algunos de sus compañeros lo miraban con desconfianza, porque veían, en Humberto, un ser que solo se preocupaba por conocer el detalle íntimo de cada persona, para encerrarse luego en algún cuarto y recordar esos detalles, iniciando una amplia seguidilla de hilaridades y otras risas. Pero sus compañeros estaban en un error, porque Humberto era de una personalidad intachable. Por su cerebro pasaban, día tras día, millones y millones de datos, ya sus neuronas actuaban como circuitos de interconexión y unidades centrales propias de proceso, analizando, catalogando, comparando aspectos, color de cabello, ojos, pigmentación de la piel, análisis de esputos y orina, sangre, cantidad de aire inhalado desde el primer minuto de vida, concentración de leucocitos e inclinaciones hacia diferentes tipos de música. Inclusive cuando por las noches reposaba su cabeza sobre la almohada, por sus sueños desfilaban nombres, ocupaciones, estados de sitio y otros datos inventados. Una de esas crecientes pasiones de Humberto era dejarse llevar, en su hora de almuerzo,
por imágenes que su mente creaba para procurarse a sí misma un bucólico descanso fuera de todo lo artificial ya conocido, creado durante la jornada. De cuando en vez era partícipe en alguna expedición a Medio Oriente, o tripulaba una nave espacial, o descendía, con traje de buzo, a alguna fosa de las Islas Marianas. Humberto gozaba con cada espectáculo producido en su mente, pero los efectos duraban poco, ya debiendo regresar a sus ficheros y números y tarjetas. Todos comprendieron que Humberto fuera un pilar fundamental en su puesto cuando, sorpresivamente, faltó un día nublado. Se había levantado como de costumbre, a las 6, preparado su desayuno, afeitado, vestido y cuando estuvo a punto de salir de su casa, fue presa de un estado especial, como si hubiera penetrado en un campo blanco de memoria, y no recordara hacia donde se suponía que se dirigiera. Quedó con las llaves de la puerta en su mano, luego de cerrar, en medio del clamor de la calle. De alguna manera su memoria había perdido gran cantidad de información, escapándose por una rendija de su plano consciente, siendo fagocitado por ese monstruo dormido, monstruo implacable, que él siempre temió padecer, pero que, sin embargo, ese accidente le demostró que sí, que existía, llamado plano subliminal. Se sentó en el umbral de su puerta, viendo, en modo infantil, pasar los autos y las piernas de las personas que se entrecruzaban, haciendo ruiditos característicos del roce de las telas de las prendas, al compás de la percusión de los tacos contra las baldosas, tratando de hacer reaccionar a su memoria, pero ésta no podía luchar contra las grandes mareas de sensaciones que eran arrastradas a un océano profundo, a un hoyo sin nombre. Entre sus compañeros se germinó una especie de pavor mancomunado. Todas las miradas se dirigían al gran reloj de acrílico y cemento, fijado en la pared, viendo transcurrir, con estoica lentitud, la aguja más delgada, que partía en dos cada segundo y completaba, inexorable, los minutos. Y Humberto que no llegaba. Sentado en el umbral, caló sus anteojos sobre el puente de su nariz y apoyó su mentón sobre sus puños, hurgando, entre sus neuronas, el daño casi irreparable y ya sus células actuando como leucocitos, corriendo inquietas por todos sus contornos, en la incansable búsqueda de una vía de escape. A las 12:15 alguien se puso de pie y gritó que no soportaba más. Porque a cada momento, durante toda la mañana, habían llovido clientes inquiriendo acerca de sus pólizas, sus datos, sus firmas y querían saber si ya pudieran movilizarse con sus vehículos por las calles, sin persistir en ellos el temor de ser sorprendidos por un accidente, como, por ejemplo, un choque, pinchar un neumático o arrollar a una anciana inválida, y no haber ya, la compañía aseguradora, acelerado sus trámites tanto como para que aquel deseo, de cada cliente, se hiciera realidad. Por eso habían corrido y estaban corriendo presurosos, deteniéndose ante el mostrador, clamando por la presencia de algún empleado, cualquiera, aunque, si fuera Humberto, mejor, y pedirle, casi de rodillas, que les informaran el detalle de sus trámites. Ese empleado, de alma noble y gentil, que había iniciado el hasta aquí de la cuestión, tomó su saco y abandonó la oficina, en medio del estupor de los clientes y del jefe supremo, representación mitológica ideal. Y bastó que el iniciador abriera camino para que 6 empleados más lo siguieran, ante los insistentes aullidos y quejas del jefe supremo. Porque el asunto, además de sencillo, era complejo. Humberto no había llamado, avisando si se sintiera enfermo y que le enviaran un médico. Por eso ellos debieron ir hasta su casa y averiguar qué le había ocurrido. No dudaron en tomar un taxi, pasando un vale a la empresa por gastos, y llegar hasta el domicilio de Humberto. Lo encontraron en lamentable estado, sentado en el umbral de su puerta, vistiendo su impecable traje azul a rayas, jugueteando con los 10 anillos de sus dedos, que se los había quitado para que el entretenimiento fuera eterno y mejor. Vieron cómo sus labios se contorneaban en una sonrisa al escuchar el suave tintineo del oro contra los metales de fantasía,
o contra el simple bañado de las iniciales en molde de plata. Todo, matizado con un débil brillo de baba que se escapaba entre sus dientes. Festejaron con broma su encuentro, lo palmearon en la espalda, le preguntaron cómo se sentía y qué hacía allí sentado, ¿no echaba de menos, acaso, los archivos y los tarjeteros? Fue obligado con poca cortesía a penetrar en el taxi y se vio cómo, durante el viaje, continuó su juego con los anillos. En un rapto, que sus compañeros no supieron cómo calificar o mentar, abrió la ventanilla y arrojó todos los anillos al furor de la calle, y sus amigos quedaron observando, envueltos en exclamaciones de sorpresa, como los metálicos adornos rebotaban una y varias veces contra el pavimento e iban a parar debajo de las ruedas de camiones y otros transportes menos propios para así serlo. Poco pudieron creer que en un invisible momento se hubiera deshecho de tantos recuerdos y hasta el incomparable anillo de bodas de su santa esposa, que descanse en paz, ya había pasado a formar parte de una dudosa evocación. Cuando el grupo entró en la oficina, encabezado por Humberto, fue recibido por una ovación, alentada no solo por los restantes empleados, sino también por los clientes que allí se encontraban, esperando respuesta cierta. Lo sentaron en el sillón del jefe supremo, que había salido a almorzar. Y comenzaron a preguntarle acerca de su salud. Humberto pareció no reconocer los rostros y el lugar y hasta el entorno le pareció otro. Uno de sus compañeros, que se jactaba de ser inteligente, le formuló algunas preguntas. Humberto le contestaba cosas incoherentes, mirándole a los ojos detrás de los empañados vidrios de sus lentes, riéndose a cada tanto, ante determinados temas. También le preguntaron cómo se llamaba, y no dudó en proporcionar su nombre con corrección. El problema era grave, porque Humberto había sido víctima del olvido parcial de algo que, para él, era su mundo de interés, en la vida, su habitual todo, a lo que siempre había aspirado. Le mostraron los archivos, le pidieron que contemplara las tarjetitas, y qué bonitas eran, color rosado, los datos, los números telefónicos. No le interesaba saber cómo seguiría el estado del trámite de aquel automóvil, último modelo, color rojo, a nombre de Juan Artemio. O cómo seguiría la cadena de 32 salas de Juan Esteban, en esos tiempos de escasa industria cinematográfica. Estudiaron las reacciones de Humberto, musitando cosas ininteligibles, sacó varias tarjetas de su fichero, las olió, pasó su lengua por su superficie y luego las arrojó al aire, divirtiéndose al verlas revolotear por las capas atmosféricas, aterrizando de perfil sobre el linóleo de color verde claro, imitación de baldosas de mosaico de mármol, que cubría el piso. Hubo otras reclamaciones por parte del público, ante esa irreverencia cometida, claro, porque alguien que allí estaba, en ese momento, había alcanzado a notar que una de las fichas que había rodado por los entornos presentaba su nombre. El empleado inteligente pidió silencio. En ese instante, Humberto fue presa de un estado semiconsciente, un prestado a la razón, al intuir que estaba por recordar lo perdido. Pidió que lo dejaran solo, y eso no fue posible. Por eso abandonó la oficina dejando tras sus pasos bocas que clamaron por su regreso y otras que pidieron que no se fuera, que eran más de 25 años con la institución, que volviera a archivar tarjetitas, que nadie conocía el ciclópeo archivo tan a la perfección como él, que pensara en los clientes, en los hijos de los clientes, en sus automóviles último modelo, en sus casas de fin de semana, en sus terrenos en clubes de campo. No podía dejarlo todo e irse así porque sí, Humberto se fue, y nadie osó seguirlo. Los clientes ya volvieron a protestar de tal manera que exigían que la pausa culminara y fueran atendidos. Por un parque vieron pasear a un hombre de alrededor 50 años, canturreando alegremente, con el traje algo sucio, como si acabara de revolcarse, como un chico, por una colina envuelta en césped. La corbata flojisuelta y un vidrio de sus anteojos recorrido por una rajadura. Pocos, o quizás nadie, sabían que era feliz,
imbuido en su estado subliminal, y que si, por alguno de esos aspectos de la vida, retornara al total estado consciente, con seguridad desearía acabar sus momentos en el más eterno de los suicidios. Cuanto hubieran podido entender el asunto, los que le dispensaban de soslayo miradas melancólicas, si hubieran tenido que archivar tarjetas cada una con 5000 datos obsesivos diferentes, durante más de 25 años. Humberto siguió esbozando sonrisas, debajo de su delgado bigote. Compró una botella de champagne francés, cosecha 1964, se sentó en el umbral de la puerta de su casa y, sorbiendo el preciado y cosquilleante líquido, brindó a la salud de Juan Artemio, Juan Antonio y Juan Esteban.